vendiendo que el Fondo Monetario autoriza, no lo va a aplaudir. En todo caso, es una potestad que le corresponde al gobierno y lo puede hacer a través del decreto. Después, por favor, producción, me ponen el tuit de Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo desusadamente crítico, incluso en el lenguaje, con el tema del impuesto este. ¿Lo tienen? A ver, por favor, ¿me ayudás, Débora, Marina? Sí, claro, dice: la Argentina no soporta un impuesto más ante las intenciones del gobierno nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la renta inesperada, entre comillas. Quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar. Bueno, continúa, es un hilo largo, ¿no? El segundo es: la Argentina no soporta un impuesto más a la producción, no hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda. Y hay uno más. En coincidencia con lo que dice Rogelio Frigerio, está bastante alineado Juntos por el Cambio en esto, ¿eh? El gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad económica, dejar de poner parches que no resuelven los problemas de los argentinos y construir un plan económico claro que marque un rumbo sostenible de crecimiento. Digo, está bastante alineado Juntos por el Cambio. Hay toda una discusión a ver quién impone la agenda, porque dicen que Milei impone la agenda. Yo no estoy tan de acuerdo. Algunos temas sí, otros temas no. Pero esto Juntos por el Cambio lo tiene claro, ¿no? O hay sectores Juntos por el Cambio que dicen, no, vamos con más impuestos. Por lo menos los que nos expusimos al voto popular en la última elección lo tenemos claro porque nos comprometimos a eso. Digo, no podemos fallarle a la gente que nos votó, entre otras cosas. Digo todos, algunos sectores radicales también que son más... Bueno, yo creo que, espero que todos entiendan lo que necesita la Argentina en este momento. La Argentina no necesita esto, la Argentina necesita crecer, desarrollarse, y uno de los prerequisitos es empezar con darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción. No es todo, pero lo que no podemos hacer es seguir aumentando la presión. Rogelio, perdón, si esto efectivamente no sale vía Congreso, es muy peligroso y reñido con la legalidad que el gobierno lo saque por decreto, esto por un lado. Y por otro lado, lo que decía Dipache, si esto no sale, es maquinita porque hay que financiar lo otro, los bonos. Entonces es como una encerrona. No puede, hay algo que está claramente vedado en la Constitución. Que es... Pero han hecho tantas cosas claramente vedadas con la Constitución. Esperemos que la Corte en esto también sea muy concreta y rápida para declarar la inconstitucionalidad de un decreto que aumente impuestos en la Argentina. Yo creo que sí, el gobierno no se le caen demasiadas ideas. ¿Y con los bonos está de acuerdo? O aumento de la emisión monetaria. ¿Y con los bonos? ¿Y con el tema del bono? Está claro que la gente está sufriendo muchísimo la pérdida del poder adquisitivo. Lo inesperado, hablando de esto, sería que el gobierno replantee los gastos que tiene el Estado, muchos de los cuales no le llegan a la gente, están vinculados con el financiamiento de algunos privilegios de la política o de sectores que la política apaña, y con ese ahorro financie los bonos. Luis Gasulla, en La Cornisa, presentó el show de subsidios. Ay, sí. Cuando uno empieza a ver los detalles de esos subsidios, es un ejemplo, ¿no? Desde Nacha Guevara hasta los subsidios, no sé, a películas que no las ve ni el loro, que uno dice, a cooperativas, a sindicalistas con nombre y apellido. Universidades. Uno dice, es un escándalo. Bueno, los datos de Gasulla, solo en 2021, números redondos, 1.000 millones de pesos. ¿En subsidios? De reparación histórica. Y no son los únicos privilegios que hay. Cuando nos metemos en ese tema previsional, por ejemplo, también vimos un montón de la jubilación en privilegio. Cristina tiene, claro, 3 millones y medio creo de que hay derogación. todo un trabajo por hacer, que la política se lo debe a la gente, a la ciudadanía, para ver, insisto, qué gastos no son indispensables, qué gastos no le cambian la vida a la gente para mejor, ahorrar por ahí y en ese caso tener el financiamiento para este. Ahora, yo aprovecharía también la presencia de Jorge Eliotti porque prácticamente 4 o 5 días atrás estamos hablando de otro escenario que era el del presidente que mandaba a sus ministros a los programas de televisión o le mandaba mensajitos a los periodistas amigos diciéndole ahora vienen los cambios, después de Semana Santa ya pasó, voy a meter mano en el área de energía, voy a sacar a algunos funcionarios de gobierno que están más asociados al cristinismo duro. Hoy parece todo lo contrario. Jorge, no sé qué información tenés vos. El presidente da señales de hablarle a Cristina al oído, de elogiar a Venezuela y a Maduro. Bueno, creo que va a haber un acto mañana en donde el presidente se va a mostrar con Basualdo. Sí, Débora, están conectadas las dos cuestiones y haces bien en remarcarlo, incluso porque este paquete de medidas yo te diría que es un paquete cash-friendly porque retoma en gran medida muchos de los planteos que venía haciendo, ¿no?
Y acá hay un tema importante que fue operando a lo largo de la semana pasada, que arrancó con muchas versiones de cambios de gabinete, terminó la semana con esos cambios congelados o postergados y con este paquete de medidas. ¿Y por qué están conectados? ¿Por qué? Porque la presión fue tan importante sobre el presidente respecto de que algo tenía que hacer en forma perentoria, mostrar reacción después del 6,7 de inflación de la semana anterior, que en un principio se pensaba que esa reacción venía por el lado del recambio ministerial y ante la imposibilidad de avanzar ahí, si querés ahora profundizamos por qué, terminó habilitando esto que fue el retiro en Chapatmalal para evaluar medidas urgentes, al punto tal, fíjate, que se evaluaron el fin de semana y se anunciaron ayer lunes, y que Guzmán postergó un día su viaje a Estados Unidos para estar en el anuncio, porque querían dar una señal inmediata, urgente, de que había una reacción a pesar de no hacer el cambio. Ahora vemos por qué, y también nos vamos a meter en el tema Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Magistratura, que es, para mí, la Corte Suprema le dio un cachetazo político a Cristina y le puso un límite tan contundente que creo que va a haber un antes y un después de eso. Después le pido a la producción que me muestre la cara, mientras que hacían los anuncios, las caras de algunas personas, mientras que hacían los anuncios el presidente y el ministro. Las caras eran... Algunos zafaron porque tenían barbijo, ¿viste? Claro, pero las caras... No les pudimos ver tanto el rictus. Exactamente, eran de velorio. Pero no quiero dejar pasar lo que planteó Marina y lo que veníamos planteando con Débora. ¿Es capaz el gobierno que si el Congreso rechaza o la oposición rechaza ese impuesto, el impuesto a la renta inesperada? A la renta inesperada, hagan un biribiri y lo metan poniéndole otro nombre por decreto? Jorge, ¿lo pueden hacer eso? Y es claramente inconstitucional. La Constitución dice que cualquier... déjame plantearlo, ¿no? O sea, dice que cualquier modificación o aumento impositivo debe incluso no solo ser aprobado por el Congreso, sino iniciarse por la Cámara de Diputados, que es donde tienen mayores dificultades. Vos decís, lo pueden hacer por decreto, bueno, inmediatamente se judicializaría. Yo creo que aquellos que serían pasibles de tener que pagar esperarían la demanda judicial y saldría en contra. Es decir, la verdad es que si todavía existe el imperio del Estado de Derecho, yo creo que sería realmente impensable que se larguen a hacer una cosa así de esa manera, ¿no? Bueno, hablando del Estado de Derecho, cuando tengan las imágenes las ponemos, por favor. Hablando de Estado de Derecho, la decisión de la Corte Suprema ayer y el Consejo de la Magistratura a mí me pareció, pero de nuevo, un antes y un después. Le dijo al juez, le dijo a Cristina, le dice a Massa y a Cristina, hasta acá llegamos. El Consejo de la Magistratura tiene que funcionar. ¿No quieren mandar a los legisladores, a juez y a Roxana Vázquez? Reyes, perdón. A Roxy Vázquez le mandamos un beso. Le mandamos un beso, que va a ser mamá. Digo, ahora, muy contundente, ¿no, Frigerio? Sí, desde el 2006 que estábamos esperando este fallo de inconstitucionalidad, ¿no? Digo, y la Corte hizo lo que tenía que hacer. La Corte está para eso. Está para determinar qué cosas se apegan a la Constitución y qué cosas no se apegan a la Constitución. Hizo la Corte lo que tenía que hacer, un poco tarde, desde el 2006 estábamos esperando muchos este fallo, que lo que hace es acomodar los tantos en el Consejo de la Magistratura, que por la Constitución es el que tiene que determinar qué jueces son los que tienen que estar, qué jueces son los que no tienen que estar, cómo se manejan los fondos en la justicia. Un organismo fundamental de la República que hasta ahora estaba de alguna manera cooptado por el gobierno de turno, que tenía mayoría que violaba el precepto constitucional, porque claramente lo que dice la Constitución es que tiene que haber una situación de equiparación entre los distintos estamentos. La justicia, la academia, los abogados y la política. Usted recién decía, desde el 2006 esperábamos este fallo de la Corte. Le pregunto, ¿tiene una lectura política que salga ahora? ¿Podría hablar de la intuición de una debilidad de la vicepresidente, por ejemplo? Ya sé que es un poco el huevo y la gallina, pero salió ahora. La verdad que no lo sé. A veces la justicia lamentablemente se toma más tiempo del que muchos quisiéramos. Lo que está claro es que no es apelable, ¿no? Y yo creo que esto es un tema fundamental. Acá tenemos un juez que lamentablemente de mi provincia, que creyó, el juez de Paraná, que creyó que podía... Sí, que la Corte poco menos le dijo burro, ¿no? Ignorante. Vuelva a la facultad. Podía determinar algo por encima de la Corte Suprema de Justicia, que es
la última instancia en la justicia. Ahora, un diputado, si esa es la última instancia. También, y esto lo quiero resaltar, nosotros tuvimos, cuando arrancamos nuestro gobierno, principio del 2016... A una corte que le falló en contra. Una corte que nos falló una semana antes. Le hizo gastar un montón de plata con el tema de la coparticipación. Tremendo, fue 16.000 millones de dólares de pesos de la época, era una fue una escándalo. decisión que realmente condicionó nuestro gobierno, sin duda lo condicionó. No porque yo estuviera en contra del fallo, claramente el fallo tal cual estaba a una semana de asumir un gobierno de provincias que habían pedido esto décadas antes, la verdad que era por lo menos llamativo. Ahora, tuvimos que aceptarlo claramente porque no es apelable el fallo de la Corte. Eso es lo que tenemos que dejar. Bueno, ustedes lo claro aceptaron, acá. pero ¿cómo, a ver, como diputado, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ¿puede desconocer el fallo de la Corte? Hasta ahora, que son las 9:55, no lo cumple. No, bueno, no puede ser. Nadie puede desconocer los fallos de la Corte. La información que tenemos nosotros, pero esto hay que chequear, a ver qué dice Eliotti, es muy importante, es que la vicepresidenta le dio instrucción a Parrilli y a los demás, ustedes se quedan en el molde y no me mueven un ápice, no mandan a nadie. Y Sergio Massa está diciendo, che, tengo que decidirlo, y, o sea, porque Sergio Massa va a quedar entre su discurso de supuesto, no, de respeto institucional, de sostener a las instituciones, y no hacerlo es un escándalo. Me parece que Sergio Massa lo va a hacer en las próximas horas, me parece, deduzco. ¿Sí, Jorge? Bueno, lo que te puedo decir es que ayer había mucha tensión por esto que vos marcás. Fíjate que últimamente Cristina y Massa venían jugando en tándem en algunas otras cuestiones y se mostraron bastante juntos en imágenes públicas, justamente frente al hostigamiento contra Alberto Fernández. Ahora me parece que esto los divide, porque como vos decís, Massa no quiere incumplir este fallo de la Corte. Cristina está parada en no reconocer. Acá hay claramente una puja de poderes entre el judicial y el poder legislativo de un calibre realmente desconocido y que no sabemos cómo se puede resolver. Sería raro que Massa se corte solo, en general trata de alinear con Cristina. Entonces, me parece que hoy el foco de conflicto está en cómo compatibilizan la postura de Massa y de Cristina para ver cómo responden a esto. Y un dato que quería agregar respecto de lo que había quedado de la pregunta de Mariana hace un ratito. En el gobierno interpretan que este fallo es de alguna manera el debut de Rosati como presidente de la Corte. Fíjate que del 2006, en gran medida, digamos, fue Lorenzetti el que estuvo la mayor parte del tiempo. Lorenzetti no había intervenido en este tema, durante la presidencia de Rosenkrantz tampoco, y un poco el primer fallo resonante desde que Rosati es presidente es este. Por eso el gobierno está tan enquistado con Rosati y entiende que es una embestida contra la vicepresidenta. Gracias, Jorge, querido. Después le mandás mi saludo a Martín Rodríguez Yebra, que lo vimos caminando por ahí, por detrás tuyo. No te hizo los cuernitos, pero estaba laburando ahí en la redacción de La Nación. Ahora le transmito. Te mando un abrazo grande. Nos quedan pocos Dale. segundos. Frigerio, una línea. El fallo contra Urribarri en su provincia fue también muy fuerte, ¿no? 8 años, lo pueden apelar, pero 8 años de prisión y inhabilitación para ejercer cargos de manera perpetua. Bueno, yo creo que es auspicioso que la justicia avance en los casos de corrupción, independientemente del fallo. Digo, a mí como político no me corresponde opinar sobre los fallos de la política. Creo que eso es algo que deberíamos acostumbrarnos, porque eso termina complicando la independencia de poderes, que es fundamental. Yo no opino sobre los fallos de la justicia, me gusten o no me gusten, pero sí creo que es importante que la justicia avance en los casos de corrupción, porque lamentablemente hasta ahora vimos pocos avances en esta materia. Y dígame en una línea, que florezcan 1000 flores, que sean candidatos todos en Juntos por el Cambio. Ah, no, se la cambio. Elisa Carrió le pegó fuerte a Milei diciendo, mira que está al borde, del sistema, ¿eh? ¿Usted comparte la opinión de Elisa Carrió? Pero yo primero creo que no hay que hablar de candidaturas ni de disputas de poder. Okay. Eso dejémoselo al kirchnerismo, que lo hace de manera irresponsable cuando la gente la pasa muy mal. Falta 1 año y medio casi para las elecciones. Creo que a la gente no le interesa la disputa de poder, no le interesa cómo van a ser las candidaturas. Le interesa, creo yo, que trabajemos en un plan y que la gente elija de acuerdo a cómo vamos a salir de este tema, qué plan tenemos para la inflación, para crecer, para los planes sociales, para la lucha contra el narcotráfico. Empecemos a trabajar en un plan. El que llegue no puede llegar no preparado, no hay margen para la improvisación. Gracias, Frigerio. Gracias. Y si manda alguna mosca por acá, tráigala que nosotros se la capturamos, como dicen de la renta, ¿no? Del impuesto. Gracias.
Enseguida está Luis Novarecio, muchas cosas para hablar. Che, me interesa lo que dijo Lilita Carrió para hablar con Luis Novarecio. Las caripelas en el discurso presidencial y alguna otra cosita más que tenemos preparada, porque Luis está, no sabe, está con chaleco, está súper...